este lick que acabas de escuchar lo vamos a analizar en esta clase utilizando un método que he llamado lick tripartito. Y al finalizar el video te irás con unas herramientas muy poderosas para seguir desarrollando tu lenguaje musical. Eso sin contar que tendrás este lick en tu repertorio listo para usarlo cuando tú quieras en tus solos. Si te sumerges en el tema y prestas atención hasta el final, esta clase te va a servir un montón. Soy John Stant y esto es Cómo estudiar licks. Aunque esta clase está dirigida a guitarristas que ya tienen conocimientos, te recuerdo que al estudiar un lick primero debes saber en qué tonalidad está originalmente para poder ubicarte tonalmente e identificar en qué parte del diapasón está ese lick con respecto a las posiciones que más usas en tus solos, para así poder pasarlo a todas las tonalidades teniendo un acceso rápido al lick dentro de tus propios esquemas en el diapasón. Además te recomiendo que no te quedes con una sola posición de la escala. Debes encontrar el lick en todas las posiciones de la escala aparte de la posición inicial que le diste. Por ejemplo, supongamos que estudiaste el siguiente lick y lo ubicaste en la primera posición de la pentatónica de la menor. Después de tenerlo ubicado, debes pasarlo a las otras 4 posiciones de la pentatónica de la menor y así tener el lick en todos los sectores del diapasón. Ya que si no lo haces y estás tocando algo en otra posición en ese momento, te tocará hacer saltos horribles en el diapasón para poder usar tu lick. Entonces, ese lick que tienes en la primera posición de la escala, debes pasarlo a las otras 4 posiciones y dominarlo en cada una por igual, para tenerlo al alcance en cualquier sector del diapasón. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos el lick. Ahora vamos a encontrarlo en todas las posiciones de la escala. Teniendo esto claro, vamos a ver qué es eso del lick tripartito y utilizar ese concepto para analizar el lick que te prometí al principio del video. Todo análisis de un lick se divide en 3 partes principales: armonía, melodía y ritmo. La armonía es el acorde o los acordes que hacen la función de acompañamiento al lick. Es la base sobre la cual tú tocas la melodía. Por eso la importancia de estar ubicado tonalmente, ya que si sabes la tonalidad y las funciones que tienen los acordes que acompañan al lick dentro de esa tonalidad, podrás entender el contexto en que se desenvuelve el lick y de esta manera lograr definir sobre qué tipo de armonía puedes usar la frase que estés estudiando y aplicarlo en todas las tonalidades. La melodía son las notas que están sonando linealmente y en total concordancia con el contexto que te propone la armonía. Muchos guitarristas cometen el error de pensar que la melodía es lo único que importa en una frase, y esto los lleva a estudiar licks solamente analizando la melodía y sobre qué tipo de armonía la pueden usar. Y así dejan de lado el ritmo. Tú puedes tener la melodía súper clara y acorde con la armonía, pero sin un buen dinamismo en las células rítmicas de tu solo, lo único que lograrás será dormir a tu público. Tener claridad con el ritmo de tus melodías es clave para una buena improvisación. Recuerda que eso de las notas malas en una melodía es bastante relativo. Hay veces que puedes tocar notas malas con una célula rítmica no tan lenta y te van a quedar perfectas como notas de paso si tienes claro cuál es la nota de llegada. Además, analizar cada una de las células rítmicas del lick que vayas a estudiar va a nutrir tu base de datos de células rítmicas y así tendrás un abanico de posibilidades rítmicas que podrás combinar entre sí, creando células compuestas por varias subcélulas. Ahora vamos a lo mejor de la clase. Vamos a poner en práctica el análisis tripartito con el lick que les prometí para hoy, que salió al principio del video, y es el siguiente. En la parte armónica no hay mucho que analizar. Tenemos solamente un acorde y es Mi 7, que como todo acorde dominante nos permite hacer un montón de cosas con la melodía. Entonces ya sabes que este lick lo puedes usar sobre acordes dominantes. Y a partir de aquí vamos a dividir nuestro lick en 3 partes. Lo voy a tocar lento para que puedas verlo claramente. Además te recomiendo que no te aprendas el lick hasta acabar la clase para que puedas estar más concentrado en lo que te voy a explicar.
Aquí tenemos las tres partes del lick. Parte 1. Parte 2. Y la parte 3 empieza en la misma nota que termina la parte 2. Mientras preparaba esta clase me di cuenta de que si analizaba por completo las tres partes de la melodía, me iba a extender más de la cuenta. La idea es que disfrutes toda la clase. Por eso voy a analizar la parte 1 muy detenidamente para que entiendas la manera en que yo analizo las frases y puedas aplicarlo como tarea, analizando la parte 2 y la parte 3 tú mismo, para así dejarle espacio también a la sección del ritmo. En la parte 1 del lick tenemos un arpegio de Mi 7 con novena. Y cuando aparece este sol natural, puede parecer que el solista está haciendo el arpegio de sol max 7. Pero antes de sacar conclusiones debemos tener en cuenta hacia dónde se dirige la frase. Y como podemos ver, esta frase se dirige hacia un mi por medio de una bordadura, que consiste en llegar a una nota por medio de aquellas que la rodean, ya sea por grado conjunto o cromáticamente. Miremos el ejemplo de la bordadura. El lick hace esto. Ahí es donde decíamos que teníamos el supuesto arpegio de sol max 7, pero después aterriza en un mi por medio de esta bordadura. La rodea con la nota que le sigue y con la nota que la antecede. Y acaba en el mi. Siempre que veas una bordadura, quiere decir que esa nota rodeada adquiere mucha importancia al convertirse en una nota de destino. Y al llegar a ese mi con esa importancia que le da la bordadura, se rompe el supuesto arpegio de sol max 7. Y con las notas que siguen, termina de confirmarnos que se sigue tratando de un arpegio de Mi 7 con novena. Porque como podemos ver, si solo le quito ese sol natural, que sería la tercera menor de mi, y le pongo este sol sostenido, que sería la tercera mayor de mi, me quedaría de nuevo el arpegio de Mi 7 con novena intacto. Miren. Ahí está el lick normal. Ahora le voy a quitar este sol natural y le voy a poner este sol sostenido. Miren las notas que me quedan. Eso sin contar que aquel mi que ganó importancia con la bordadura es la fundamental del Mi 7. Además, después aterriza en un si, que sería la quinta de mi. Entonces es claro que se trata de un arpegio de Mi 7 con novena incluida. Pero, ¿qué pasa entonces con ese sol natural que no pertenece al arpegio de Mi 7? Se trata de un juego de terceras que consiste en alternar en una misma frase entre la tercera menor y la tercera mayor del acorde dominante que está sonando por debajo, como se suele hacer en el blues. Algo así como la tercera de picardía en la música clásica, con la diferencia de que la tercera de picardía se usa más que todo para terminar una pieza musical con un acorde que siendo menor se convierte en mayor al cambiar su tercera menor por una tercera mayor. En cambio en el blues, este juego de terceras se hace en la melodía, mientras el acorde se mantiene inmóvil en su función de dominante y usas la tercera mayor en el momento indicado, mientras te paseas libremente por la carismática escala pentatónica menor, de la misma fundamental de ese acorde dominante. O sea, si tienes el Mi 7, usas la escala pentatónica de Mi menor. Y a eso le agregas la tercera mayor de vez en cuando. Alternas ahí entre la tercera menor y la tercera mayor. Entonces veamos el análisis completo de esta parte. Esta frase del lick se divide en dos subfrases que claramente funcionan como pregunta y respuesta. Esta sería la pregunta. Y esta sería la respuesta. Al unir estas dos subfrases, nos queda una frase completa que se convierte en la primera gran pregunta de nuestro lick, a la que hemos llamado parte 1, que es respondida con las partes 2 y 3, que analizarás en tu tarea. Podrás ver que juntas forman una respuesta compleja a la parte 1, es decir, parte 1 pregunta. Y parte 2 y 3 responden.
Todo esto te lo digo para tratar de exponer la manera en que yo estudio los licks. No hagas de estos conceptos unas reglas teóricas inquebrantables. De hecho, yo siempre he pensado que no hay una única manera de entender estos acontecimientos musicales. La mejor interpretación es la que más te facilite la comprensión del contexto musical, para así poder entrar a interactuar en él con una improvisación 100% consciente. Recuerda que los términos teóricos son como las señales de tránsito en una carretera. Te indica lo que está sucediendo en la carretera y las precauciones que debes tener, pero entre más rápido los dejes atrás, más rápido llegarás a tu destino. Así pasa con la teoría musical. Cuando aprendas un nuevo concepto, interiorízalo y vuélvelo música, que sea como esa señal de tránsito que fue muy útil en su momento, pero que solo la miraste para instruirte en el camino y luego dejarla atrás para seguir recorriendo la carretera y llegar a tu meta, que en este caso es contar verdaderas historias con tus melodías. Con el ritmo vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con la melodía. Vamos a trabajar en clase la parte 1 del lick para darte el ejemplo y te queda de tarea la parte 2 y 3. Vamos a analizar dos puntos principales en cuanto al ritmo: células rítmicas y subcélulas rítmicas. Además te tengo una sorpresa que te va a sacar de apuros cuando se te acaben los recursos rítmicos en medio de un solo. Esta sorpresa va de último. Vamos a abordar los dos puntos en una misma explicación. Estos dos puntos son similares a los dos aspectos que analizamos en la melodía que llamamos frase y subfrase, donde aprendimos que la melodía de la parte 1 de nuestro lick es una frase que se divide en dos subfrases a manera de pregunta y respuesta. Con el ritmo pasa lo mismo, con la diferencia de que en la melodía no nos deshicimos del ritmo y en el ritmo sí nos vamos a deshacer de la melodía, y ya verás por qué. Al quitar la melodía, nos queda únicamente figuras rítmicas que podemos estandarizar para añadirlas a nuestro vocabulario rítmico y tocar notas diferentes sobre la misma célula rítmica. Así tendrás el esqueleto rítmico del lick a tu disposición para reemplazar su melodía original por una nueva melodía que vas a montar encima de tu célula rítmica adquirida, la cual deberás dividir en dos subcélulas para el caso de esta primera frase del lick que hemos llamado parte 1. Veamos el ejemplo en la guitarra. Ahora vamos a quitar la melodía y nos vamos a quedar únicamente con el ritmo, que sería este. Ahora que tenemos el ritmo claro, vamos a ponerle nuestras propias notas sobre el mismo acorde Mi 7. Lo único que tienes que hacer es tocar notas de la escala o recurso que hayas escogido para improvisar. Voy a hacer el ejemplo usando la célula rítmica que acabamos de obtener, pero con las notas nuevas que le vamos a poner. Te recomiendo que trates de mantener el esquema de pregunta y respuesta para mantener la coherencia en tu discurso. Cuando estudies las otras partes del lick, te recomiendo hacer una revisión de todas las subcélulas rítmicas para que puedas hacer múltiples combinaciones entre ellas, creando así nuevas células compuestas por las mismas subcélulas, pero en diferente orden a las originales del lick, siempre teniendo en cuenta que debes ser coherente con tu discurso. Ahora te voy a dar la sorpresa que te prometí, y consiste en un truco mental para generar células rítmicas cuando se te acaba la imaginación dentro de una improvisación. Y es el siguiente: debes imaginarte una canción en la que te sepas de memoria la melodía que hace el cantante y sacar una pequeña frase para extraerle su ritmo. Recuerda que toda canción tiene su armonía, melodía y ritmo, y lo que tú vas a hacer es extraer una célula rítmica de la melodía de esa canción y eliminar su melodía para montar la tuya sobre esa célula rítmica que obtuviste mentalmente. Vamos a hacer un ejemplo con Black or White de Michael Jackson, aprovechando que este artista tiene una gran riqueza rítmica en sus melodías. Aquí tenemos la melodía original. Ahora lo que vamos a hacer es olvidarnos de la melodía y quedarnos únicamente con el ritmo, que sería este.
Teniendo esta célula rítmica a nuestra disposición, vamos ahora a ponerle nuestras propias notas. Antes de darte una recomendación vital para el estudio de licks, quiero decirte que ahora la pelota está en tu campo. Así es como yo considero que se debe estudiar un lick. Tuve en cuenta los aspectos que me parecieron clave a la hora de estudiarlos, pero recuerda que hay otros puntos muy importantes, como por ejemplo los desplazamientos rítmicos, las dinámicas, el sonido, la visualización, etc. Sin embargo, tratar todo esto en un video puede ser un poco contraproducente a la hora de comprender cada concepto y sobre todo de interiorizarlos. Imagina que tienes una naranja en tu mano. Si la quieres apretar con fuerza para que no se te caiga, lo podrás hacer con facilidad. Pero si tienes 4 naranjas a la vez, lo más seguro es que se te caigan todas y te quedes sin nada. Ahora viene una recomendación muy importante. Cuando yo voy a estudiar un lick, siempre busco uno que me transmita algo, que tenga un mensaje que contar. Recuerda que todo niño aprende su lengua materna por imitación. Y si vas a estudiar licks con pobreza en su lenguaje, eso mismo vas a desarrollar. Por eso te recomiendo escuchar buena música para adquirir buen gusto a la hora de escoger frases. Yo te recomiendo que escojas un tema de un guitarrista excelente de tu preferencia y lo estudies extrayendo licks de pedazos que te gusten de ese tema, con el fin de desglosarlos al máximo y nutrir tu lenguaje, no para copiar frases y reproducirlas como un robot en tus solos. Esta es la gran diferencia entre la imitación en la lengua materna y la buena imitación en el lenguaje musical. Si llegaste hasta aquí es porque eres de los míos. Te aguantaste toda esta parla motivado por tus ganas de aprender. Siempre voy a decirte que la mejor manera en que tú me puedes apoyar es dejando tu valioso comentario, tu like y suscribiéndote si no estás suscrito para que YouTube te avise cada vez que yo suba una clase nueva, si tienes activada la campanita. Buena vibra para todos.